Argentina amarra el liderato del Grupo A, venciendo a Perú, el cual, siendo francos, me decepcionó un poco porque pese a la quizá pequeña oportunidad de avanzar o de mantenerse con vida en esta Copa América, pensé que Perú iba a ser más propositivo. La línea de 5, 2 contenciones y 3 en ataque de arranque te daba la idea de que tal vez iba a generar algo, pero se topó con dos cosas. La primera es que evidentemente no se tuvo ni la idea futbolística y mucho menos el despliegue táctico desde mi poco punto de vista del conocimiento que puede albergar un director técnico que, vaya, saben infinitamente más que uno, pero además se topó con otra realidad. Argentina tiene un equipazo, o sea, tanto el titular como el suplente, entre comillas suplente, porque la plantilla que hoy arrancó es una locura. Lautaro Martínez, Nico Otamendi, el Dibu, Ángel Di María, Alejandro Garnacho, o sea, realmente es un plantel de lujo. Pero bueno, vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Lautaro Martínez, a Leandro Paredes y Ángel Di María, los tres de Argentina. En lo peor ponemos a Wilder Cartagena, Carlos Zambrano y Brian Reina, los tres de Perú. Empezamos con lo táctico, te explico, ya lo habíamos mencionado, Perú arrancó con una línea de 5, 2 contenciones y 3 en ataque, mientras que Argentina estuvo con un 4-3-3. Te voy a resumir el partido en dos movimientos muy sensatos que empezó a generar Argentina. Al ver que Perú se iba a parar con dos contenciones únicamente, lo que hizo básicamente fue ampliar el campo, es decir, permitir que Di María y Garnacho sí fungieran como extremos, pero generando mayoría de elementos pese a que Perú tenía 5 elementos. ¿A qué voy? Los dos mediocampistas de Argentina se introducían de tal manera que los extremos también se interiorizaban como otras opciones de pase en medio de centrales. Esto que hacía le abría la oportunidad a Lautaro Martínez de moverse como él quisiera, recibiendo balones, siendo ese delantero poste, siendo un jugador que permitiera, ya sea a Di María o a Garnacho, abrir todavía más el campo y en caso de que buscaran el centro, tuvieran hasta 3 opciones de pase, ya que al abrir este medio campo, los dos contenciones de Perú se convertían automáticamente en un imán para ellos y entonces el medio campo quedaba de verdad tanto para Leandro Paredes solito. Ezequiel Palacios también estuvo solito y Giovanni Lo Celso empezó a interiorizarse bastante bien. Ahora, ¿qué sucede desde mi perspectiva con Perú? El tema de tener una línea de 3 centrales con un solo 9, siento que desde ahí ya pierdes un poco de iniciativa. ¿Qué trataban de hacer? Evidentemente era mantener una línea de 3 fija para un mano a mano contra 3 atacantes y que los dos laterales subieran para jugar con una especie de 3-4-3 ganando en mayoría de elementos Argentina. ¿Qué sucede? Que estos dos jugadores, tanto Edison Flores como Brian García, los que tenían que estar, Brian Reina, perdón, tendrían que estar surtiendo a Paolo Guerrero de balones, se interiorizaban tanto y entonces estos huecos quedaban enormes. ¿Qué quiere decir? Que las bandas a los laterales de Perú se les hacían enormes. ¿Por qué? Porque no tenían con quién desahogar el balón. Es decir, no había generación de fútbol. Así se desenvolvió todo el primer tiempo. Argentina llevaba los límites, los hilos, los controles, todo. Controló absolutamente todo el primer tiempo. En el segundo, ¿qué sucede? Que Argentina le sigue siendo fiel a su idea. ¿A qué me refiero? De que empiezan, abren el campo, se interiorizan los extremos, pero ojo, se interiorizan no tanto para atacar, sino para hacer que uno de los 3 centrales salga con cada uno de ellos y justo de ahí se desprende el gol de Lautaro, el cual inicia del centro, se triangula hacia Di María. Di María sabiendo, o mejor dicho, en conocimiento de que Lautaro se iba a ir al movimiento, digamos, poco natural del central que quedaba como marca, un balón filtrado precioso y golazo. Realmente con eso confirman algo, que el movimiento de apertura, jala laterales, cada uno de los extremos, se pega a uno de los otros centrales y al otro lo dejas libre a un mano a mano. No se la das para que compita el balón, se la das al espacio, sacas al central de su zona y él, con la calidad que tiene Lautaro Martínez, termina definiendo. ¿Qué sucede? Pensaba, Perú se iba a ir adelante. No. ¿Cuál fue el gran cambio? Pasar a 2 nueves, tener 3 contenciones para tratar de contrarrestar un poco y entonces seguir con una línea de 3 fija
y ahora tener 5 en medio campo para generar, aunque sea llegadas, porque Perú no generaba, cosa que realmente es triste, porque es una selección que sí, tiene jugadores interesantes, incluso los que ahora estuvieron, había mucha experiencia. Después entró Cristian Cueva, cambiaron a Paulo Guerrero, entró la Padula. Digamos que había buenos elementos, pero el más destacado de Perú era Gallese. ¿Por qué? Porque evitó una incorporación muy buena, un tiro libre de Leandro Paredes y no había más respuesta. ¿Qué sucede? Que Argentina simplemente estuvo distribuyendo el balón, incluso probando ciertas variantes que se notaron mucho, y ojo con esto. ¿Qué estaban haciendo? Subían un poco los laterales de Argentina de tal manera que obviamente se sube la saga defensiva, los delanteros de Perú se retrasa todavía más el juego y se nota algo que está ensayando muy bien Scaloni en todas estas épocas de entrenamientos. Vaya, ¿qué sucede? El medio campo de Argentina siempre se queda con un contención fijo, es decir, jamás van a dejar el centro del campo y eso ya es de ganar para cualquier equipo. Si tú tomas el centro, tienes todo, digamos, todo el panorama para un jugador fijo de repartir el balón para distribuir a zona de seguridad, ser el generador o buscar quién se mueve en ataque. ¿Qué sucede? Que de repente teníamos aquí a Leandro Paredes, el cual tomó el centro, los extremos se abrían nuevamente, al delantero lo bajaban un poco para fungir como ese jugador que se bota a hacer que la línea de centrales se despegue, y entonces los extremos, dependiendo de dónde venga el balón, uno corre y el otro se interioriza como segunda opción, permitiendo que el 9 entre como falso 9. Lo tienen muy bien ensayado. ¿Qué sucede con esto? Que al hacer este movimiento, obviamente se despliega toda la defensa de Perú o del equipo rival y suben más y más elementos sin perder el centro del campo, porque siempre hay uno fijo, y dentro de esas jugadas, justo al buscar entre esos despliegues de extremos, hay un balón por ahí perdido, un despeje bueno y cae el segundo gol, el cual hay un ligero empujón de Lautaro Martínez. Es de esas jugadas que las pueden marcar para anular, las pueden no marcar y terminar contando el gol. Al final de cuentas terminó pasando lo mismo, pero ¿qué sucede con esto? Que independientemente de que lo hayan marcado, no lo hayan marcado, etcétera, a Perú se le vio muy poca iniciativa de fútbol, pese a ser el que debía de proponer, y el único cambio que se ejerció fue pasar de una línea de 5, 2 y 3, pasar a una línea de 5, 3 y 2 y al atacar un 3-5-2. Es decir, la gran chamba la tuvieron los laterales, y al generar ese tipo de juego contra jugadores como Di María, como Garnacho, de igual manera contra los laterales de Argentina, que son una barbaridad, les hiciste el trabajo muy, muy complicado, obligando a que el partido fuera muy ríspido, bastantes patadas, muchos conatos incluso por ahí de bronca, y al final de cuentas la calidad fue la que terminó definiendo este partido. Es lo que nosotros notamos en este encuentro. ¿Tú qué opinas? ¿Hasta dónde llegará Argentina? ¿Qué pasa con la selección de Perú, que no vive tampoco el mejor presente en eliminatorias? ¿Podrá recuperarse? Todas tus opiniones, escríbelas en los comentarios.